Es que no hacen más que pasar coches, me cago en la puta. Buen inicio de vídeo. ¿Me lo puedo comer? ¿El qué? El queque. ¿Qué te ríes? Estás grabando, ¿no es así, Rubén? Sí. Ya corta. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más, esta vez paseo nocturno, un domingo por la tarde, por el barrio tranquilo de por aquí. No vamos a situarlo, mejor. Así que acompañadme, vamos a dar un paseo. Como veis, por este barrio tan tranquilo, que no hay mucha gente, soy el único que va sin mascarilla, ahora que me doy cuenta, porque sí, porque como tampoco voy a entrar en una tienda, pues no es necesario poner mascarilla. Y aquí tenemos uno de los restaurantes, digamos, más típicamente familiares. Yo creo que el Gasto y el Tenis son de los restaurantes más así, para estar en familia, que te puedes encontrar por aquí. Tienen bastantes, como veis, hay postres y tal, especialmente ahora de cara a San Valentín. Entonces es un buen sitio para venir a tomar algo como fresas con chocolate blanco, que es también muy típico de Navidad. Y aquí veis unos cuantos platos de lo que tienen en los menús. Tienen normalmente bastante carne en plan hamburguesas y cosas así. Tienen algo de patatas también para los críos. Y como no, pues esto es ya para llevar. Esto ya te lo puedes llevar en un tupper y te dan un descuento. Como veis aquí abajo, te pone un 20% de descuento para todo lo que te lleves ahí para casita. Y nada, pues ahora nos dirigimos al supermercado, donde normalmente solemos hacer las compras. Porque, a ver, hay supermercados que suelen tener comida congelada, como en España, y suelen ser más baratos. En este caso, el favorito, Gyomusupa. Y es a donde vamos ahora, momento publicitario para el Gyomusupa, de gratis. Luego hay otros donde tienes un montón de cosas más frescas, en plan carnes, verduras, pescados, que depende de lo que quieras cocinar, pues te viene mejor uno o te viene mejor otro. La carne en general que viene congelada suele ser más barata que la carne fresca, pero si quieres un buen bistec, pues merece mucho más la pena irte a un supermercado OK. Y por lo menos para mi gusto, porque el resto de supermercados en los que he probado y demás, no, la relación calidad-precio no me convencía tanto. Y bueno, dentro de los que hay por aquí por la zona, para mí es el más conveniente. Así que venga, vamos ahora para el súper y seguimos. Una de las cosas divertidas que tiene Kagurazaka es que tienes muchos sitios con nombres en español o italiano, como este, Verde Vita. Pues luego hay otras casas por ahí que son La Casita y no sé qué más, y cosas así. Es bastante divertido. ¿Cuántas cosas hay de camino al súper? ¡Madre mía! ¿Y esto dónde se va? Ya se va a un restaurante, mirad. No, se va a aprovechar del gel hidroalcohólico. Se limpia y dice, bueno, pues ya no entro a comer. ¡Qué pinta que tiene! ¡Joder, y cómo huele! ¡Madre mía! Y yo en dieta, cabrones. Bueno, medidas de seguridad antes de entrar al súper. Ahora por el carro y para adentro. Hoy parece que el trabajador que se parece a Adrián no está trabajando, así que no lo puedo sacar. Dentro de las delicias podemos encontrar las patatas que se parecen a las Pringles, y luego estas otras que son como para echar el queso Filadelfia, así para untar, y está cojonudísimo. Y una gran larga cola de verduras congeladas con unos precios muy buenos. Y hay pues de todo un poco, la verdad. O sea, desde los típicos, ¿cómo se llama? Arvejos. ¿Tú entiendes arvejo? Alberjas. ¿Eh? Alberjas.
No, bueno, los... Guisantes. Eso, guisantes, que no me salía el nombre. Guisantes, zanahoria, maíz. Cabocha, que se dice calabaza en español. Y nada, pues un montonazo de cosas que, como podéis ver en los precios ahí debajo, pues son súper baratas. Ay, pipas. Y pipas. Aunque estas no son las más ricas. Las buenas creo que eran las otras, de otro color. Pero bueno, a ver, hay de todo. Hay un montón de productos, no solamente, como veis, hay que de España, por ejemplo, también hay las taco shells esas, que no las recomiendo para nada. Yo prefiero mucho más las otras tortitas, las tortillas, están mucho más ricas. Y por aquí pues hay cosas de, no solamente de Japón, también hay de Corea y de China. El carro este se está volviendo loco. Cógelo tú. Y luego pues... Mira, esto es lo mejor que podéis compraros. Esto se llama levadura, ¿vale? Y esto es lo que se utiliza para hacer las pizzas, porque en este país las pizzas son muy racanamente pequeñas. Y sí, nos la llevamos, evidentemente, porque hacemos muchísimas pizzas. Y aceitunas, como no. De hecho, las hay rellenas, las hay sin rellenar, con hueso, con todo. Hay muchísima variedad de cosas enlatadas. Por ejemplo, garbanzos y cosas así, también hay por ahí. Me parece que están aquí abajo. ¡Chia! Y maicito, por ahí. ¿Dónde están los garbanzos? Ah, allí. Ahí están. Los chickpeas. Y luego, como os decía, pues mirad, la variedad de aceitunas que hay. Las hay rellenas, sin rellenar, con hueso, sin hueso. Y luego, pues bueno, latitas de pescado y cosas así. Frutas también. Y como no, la copia del Spam, que está muy bueno, por cierto. Y patés, mira, paté por ahí, para el que le guste. A mí no, la verdad. Manguito. Y aquí llegamos ya a la parte de las carnes congeladas. Esto de aquí, a ver si lo tienen hoy. Sí, fijaos, esto es el mejor karage que hay en todo Japón. El tatsutake. Esto era el antiguo karage que había en el Torikizoku y estaba buenísimo. Luego lo cambiaron y se fue a la mierda. Y si lo queréis un poco con mayonesa, con salsa tártara, este de aquí es bastante recomendable también. Y luego, pues bueno, lo más parecido que podría haber a chorizos criollos serían las salchichas estas. Pero ni punto de comparación, la verdad. O sea, no tiene nada que ver con el criollo, ¿verdad? No. No. Y nada, pues por ahí hay un montón de cosas más, como el tonkatsu, que ya no como porque estoy a dieta. Un montón de algas y cosas así para comer. Y ala, vamos a seguir a ver qué más hay en nuestra lista de la compra. Y luego mirad, lo que os comentaba de la carne, los filetitos estos, que es con medio kilo de carne ya cortada así en pequeños filetes. Fijaos el precio, no está para nada caro. Y la carne picada congelada la tenéis de cerdo y mixta, y también está muy bien de precio, porque por aquí está la que es de cerdo a 300 yenes con el IVA y 320 la mezcla, que es la que solemos coger nosotros. Y luego, para los que son muy vagos, pues aquí tienen para hacer sus salsas, su especie de paella. Pues esto parece una paella, literalmente. Sí. Es una imitación de paella muy rara. De hecho pone bibimpa, supongo que será el pa de paella. Pero bueno. Y nada, pues un montón de salsas para hacer de todo. Mira, este plato me encanta, pero no me acuerdo el nombre. Si alguno se lo sabe, que lo deje en los comentarios. Esto es un plato chino. Esto es un plato chino. ¿Veis? Aquí lo pone, chuka. Es comida china, ¿vale? Pues está genial. Y luego tenéis distintos tipos de kare. Para el que le guste el curry. Ya está. Y allí al fondo salsas como carbonara, de tomate, napolitana, de todo un poco. Y por aquí pues más carne, como os comentaba. Luego por esta zona ya es en plan pescados y cosas del mar. Porque hay gambas y hay cosas así. Cosas que a Rubén no le gustan y que no puede comer. O sea, el pescado sí, pero lo que son las gambas y todo esto, no. Eso
me echan y gatedes. Y ahí, pues bueno, salsas de tomate y demás, pasta, etcétera, etcétera. Y lo mejor, fijaos lo que hay aquí, lo que hay aquí. Algo que Rubén tanto quería cuando llegó a Japón. ¡Colacao! Y pensar que ahora ya no lo tomo, que ahora me dedico a tomar matcha latte. Y para que no me digáis que no me acerco por aquí, pues aquí tenéis un poco un vistazo a lo que viene siendo las salsas. Esta de tomate, la pizza sosu esta, está buenísima. Merece muchísimo la pena por el precio que tiene y por todo. Y hoy no hay pasta de colores, qué lástima. Quería comprar, pero no hay. Eso es blueberry, no es de mora. ¿No es? No, black currant jam, no. Eso no es mora. Pero buen intento. Oh, lo lamento. ¡Hala! Vamos a seguir. Siguiendo con los productos congelados, pues llegamos y nos encontramos un producto típico español. Churros. Y tortitas. Y luego... ¿Qué? Sí, son crepes, sí. Y el naan. El naan está buenísimo. Esto es comida india que se suele comer con un curry. Coges y vas cortando el pan este y lo mojas en el curry y así te lo comes. Y bueno, dentro de la larga lista de productos congelados, a algunos les resultará familiar este helado. De verme comerlo en verano especialmente y alguna que otra vez en general, en los directos. Y el resto, pues como veis, está un poco ya vacío. Lo han dejado sequito. Pero no solamente destaca la comida, sino también los productos del hogar, como por ejemplo el lavavajillas que vamos a comprar. Súper barato. Y la verdad que los productos no son malos para nada. De hecho, mirad, los jabones y todo también tienen su rinconcito, productos de limpieza del hogar. Y luego ya al fondo llegaríamos a la zona de bebidas alcohólicas. Y el agua. Hostia, es que fijaos en el puto precio del agua, ¿eh? Si lo comparas en cualquier sitio, 70 yenes. Ahorro a tope. A mí me dirán que soy catalán, pero ¿qué queréis que os diga? Entre pagar por un agua que vale 100 y pico yenes y pagar por otro que vale 70 y saben igual, me quedo con el de 70. ¿Qué quieres? ¿Un Ramune que te salpique en la cara? No. Para ti. No, gracias. Yo prefiero más eso que está allí. El mojito. Claro. Ya está. Ni tan mal, ¿eh? De hecho, me parece que debería haber también otra botella de Bacardí blanco, sin más. O igual ya no hay. Igual se les acabó. Qué lástima. Pero bueno. ¿Algo que decirnos? Emi-chan. Ah, mira. ¿Qué tal será? No sé, pero no me apetece tomar un meshu, la verdad. No, sí es rico. Ah, sí, cómo no, los arroces. Fijaos, ese arroz de 5 kilos por 1390 yenes o el de 1350, esos son la vida. Normalmente el de 1350 no suele haberlo, igual que el de 1190 suelen volar bastante rápido. Pero igualmente está genial. Ay, y ya llegamos a casa. Al final la cuenta, pues bueno, 4.377 en total. No salió tan caro para todo lo que hemos cogido. Y hoy toca celebrar cumpleaños, que lo veréis en el directito de hoy. Y aquí está la tarta. Con un pequeño fail en el nombre, no en las letras. Feliz cumpleaños de Michan. Y ala, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Recordad darle a like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo. Bye.